Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a una jornada más de La Escuela Te Acompaña. Hoy vamos a tratar un tema muy específico, un tema en el que pues yo me siento muy cómodo y que espero que sea del agrado y sobre todo que nos sirva para acercarnos a ese puesto que en muchas ocasiones se encuentra un poco alejado de lo que es la normalidad del entrenamiento del conjunto del equipo. Vamos a hablar de la evolución del puesto del portero. Esta ponencia nos la va a dar Miguel Ángel Pozanco. Miguel Ángel, aparte de ser amigo, ha sido compañero. Hemos compartido campos, hemos compartido equipos y bueno, es una persona que se ha dedicado al mundo del fútbol toda su vida. Fue portero del Rayo Vallecano en segunda división y en primera división. Fue portero del Parla en tercera, consiguiendo ascensos. Fue portero también en el Club Deportivo Móstoles, donde también consiguió ascensos a segunda división B. Que como entrenador, pues ha sido, como muchos de nosotros, un jornalero del fútbol. Ha estado entrenando en el fútbol base en la Escuela de Fútbol Orcasitas, fue entrenador del Vallecas, ha estado entrenando en el Club Deportivo Moscardó, fue entrenador del Juvenil B Rayo Vallecano, consiguiendo que promocionaran un gran número de jugadores a la siguiente plantilla, Juvenil A, y ha tenido diversas colaboraciones como entrenador en el Centro de Alto Rendimiento de Wals, Polonia, y sobre todo yo destacaría de él su faceta como seleccionador nacional absoluto femenino de Guinea Ecuatorial, consiguiendo un éxito muy significado, clasificando para el Campeonato Nacional de Africanos, el Africano Camerún 2016. Desarrolló la promoción y el desarrollo del fútbol femenino a nivel nacional también en Guinea, que estaba bastante en sus inicios, y luego pues ha sido entrenador de porteros en el Rayo Vallecano, tanto en la categoría de tercera como en la división de honor de juveniles. Ha sido entrenador en todas las categorías de la selección de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Fue mi antecesor, yo le precedí cuando se marchó a Guinea a entrenar. Ha sido también entrenador en el centro de tecnificación, desarrollando las jornadas como coordinador, desarrollando las jornadas dedicadas al puesto de portero, y pertenece también al claustro de profesores de la escuela de entrenadores. Miguel Ángel, como os he dicho, ha sido un jornalero del fútbol, una persona dedicada en cuerpo y alma al puesto específico de portero. Y antes de que él inicie su ponencia, sí que me gustaría pues que nos hiciera una pequeña, a modo de introducción, un pequeño resumen de cómo fue esa experiencia que tuviste, Miguel Ángel, en Guinea, que puede ser tan enriquecedora para muchos de nuestros telespectadores. Sí. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Disculpa por los problemas técnicos. Bueno, de hecho, no sé en qué momento se fue la conexión, hice tu presentación y yo lo que me quedé fue en preguntarte, antes de que inicie la ponencia, que nos expliques, en 5 minutillos, cómo fue esa experiencia en el continente africano, en un fútbol que es tan alejado del que conocemos nosotros y sobre todo en el fútbol femenino. Cuéntanos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y gracias por estar aquí en esta ponencia dedicada al portero. Mi experiencia en Guinea, pues una experiencia agradable, una experiencia de 2 años aproximadamente, 2 años y medio intensos, con muchos proyectos, con muchos programas, ilusionante, un buen trabajo y, pues desgraciadamente se tuvo que parar por circunstancias ajenas a nosotros. Uh-huh. He visto que desarrollasteis un programa con la base. Me contaste que dado que los medios no eran como los que podemos tener aquí en España, y que incluso teníais que ir a poblados un poco alejados de lo que eran las zonas más o menos habitadas para buscar o para promocionar el fútbol dentro de la parte femenina. ¿Cómo era aceptada en una cultura un poco, o la idea que tenemos de esa cultura un poco más bien tribal, más bien machista, el hecho de que
de que la mujer se incorporase al deporte? Bueno, pues como bien dices, una cultura diferente, pero una cultura que lleva el fútbol en la sangre, tanto en el masculino como en lo femenino. De hecho, no tanto en el masculino, pero en el femenino fueron 2 años campeonas de África de selecciones. Es un deporte que está muy, muy, muy arraigado. Y bueno, ¿cómo llevaron ellos el hecho de que nosotros presentáramos el trabajo que ya hicimos? Nosotros, el cuadro técnico que fuimos, no íbamos solo para dirigir a la selección nacional, llevábamos otros objetivos, que era intentar arraigar el fútbol a nivel nacional. Con el tiempo pues, tuvimos la suerte de que Alejandro Sájeras, un profesor de la escuela nuestra, pues fuera director técnico, fuera nombrado director técnico, y a través de él, con la ayuda de él y con la colaboración de él, pues implantamos diferentes proyectos de captación, de formación a nivel nacional. ¿Qué sucedió? Que eran hechos que no se habían hecho nunca en Guinea Ecuatorial. A nivel nacional se habían intentado hacer cosas parecidas, pero solamente a nivel de Malabo, que es la capital, o de Bata, que es la capital en el continente. Nosotros Alejandro preparó un proyecto a nivel nacional. Fuimos a cada provincia a implantar unos torneos, lo captaron, lo acogieron con una sensación tremenda, una emoción tremenda porque no se había hecho nunca y la verdad es que fue bonito, fue magnífico, fue muy, muy, muy agradable. Bueno, pues eso es lo principal, que fuera enriquecedor. No todos tenemos esa oportunidad de esas vivencias y aunque podríamos estar seguramente un largo rato hablando de ello, ahora mismo vamos a dar paso a la ponencia y todo ya en tus manos, Miguel Ángel. Muy bien, muchas gracias. Como decía, bienvenidos. Voy a preparar un momento, por favor. Bueno, como decía, bienvenidos a todos y a todas. Quiero saludar desde aquí a Miguel Ángel Serrano Niño, el director de la escuela, y a todos los profesores. Quiero saludar desde aquí también a Rodri. Muchas gracias por estar aquí conmigo, apoyándome, ayudándonos. Y bienvenidos, como digo, a todos los espectadores. Vamos a hacer una ponencia dirigida a la evolución del puesto de portero en el mundo del fútbol. Un puesto que no ha sido, a lo mejor ahora, no tanto ahora, pero sí al principio de los tiempos de la creación del fútbol, no era un puesto que era muy valorado, era un puesto que no era muy valorado, que no era muy, muy identificado, digamos, con el juego, pero que durante el tiempo, durante los periodos de evolución, ha ido cambiando esta situación. Haremos un recorrido en el tiempo, desde los inicios del fútbol, viendo la evolución que ha sufrido el puesto de portero. Para esta ponencia tenemos 2 colaboradores importantes, 2 colaboradores que han sido todo en el fútbol de Madrid y en la parte nacional, que vamos a pasar a presentarlos. No nos caemos. Como decía, vamos a hacer una ponencia dirigida a la evolución del puesto de portero. Para ello nos van a participar con nosotros, van a colaborar dos grandes porteros y 2 buenos entrenadores de porteros de la Comunidad de Madrid. Paso a presentarlos. El primero es Manolo Amieiro, todo el mundo lo conoce, casi todos lo conoceremos. Fue entrenador en diferentes equipos de Madrid y de España y entrenador de fútbol, entrenador de porteros, ¿de acuerdo? Su currículum jugó en Madrid, en Villaverde Boitiche, en el Carabanchel, en Aranjuez, en el Cuba de la Sagra y a nivel nacional en el Daimiel, en el Tarancón, y como profesional jugó en el Atlético Madrid B, Valdepeñas, el Dieter Zafra, Rayo Vallecano y Manchego. Y como entrenador de porteros estuvo en el Carabanchel, en el Real Madrid en diferentes categorías, en la Selección Nacional de Arabia Saudí y en la Real Federación Española de Fútbol. ¿Qué decir de Manolo Amieiro? Personalmente creo que es el pionero en el trabajo específico de porteros. Creo que con él fue con el que empezamos
o con el que empezaron los porteros a prepararse tanto técnicamente como físicamente. Y sí. Vamos a ver el saludo de Manuel. Hola a todas y a todos. Es un placer poder compartir con vosotros aspectos referentes a la evolución y el entorno del guardameta. Y espero sinceramente que lo disfrutéis. Bien, muchas gracias, Manuel. El siguiente colaborador es otro gran portero, Juan Carlos Arévalo, que jugó como portero en diferentes equipos aquí en la Comunidad de Madrid, en Getafe, en Atlético de Madrid, en el Móstoles, en el Parla, en Fuenlabrada, en Carabanchel y como entrenador de porteros, también en diferentes equipos en la Comunidad de Madrid, en el Getafe, en Segunda División consiguiendo el ascenso a la Primera División, en el Atlético de Madrid en categorías inferiores, en la Federación Española de Fútbol, en el Oporto con Julen Lopetegui y en el Chongqing de China con Jordi Cruyff. ¿Qué decir de Juan Carlos? Bueno, pues yo los compararía a los dos colaboradores como Amiro es el pionero y Arévalo pues es la continuación. El compañero Manuel está jubilado y Arévalo pues digamos que está en activo, es la continuación. Vamos a... ¿Qué objetivo tiene esta presentación? Bueno, pues el objetivo tiene esta presentación. Bueno, pues el objetivo es poner en valor el trabajo del portero, poner en valor el puesto de portero que desde la creación del fútbol fue un puesto que no estaba, digamos, clasificado como un puesto importante en el mundo del fútbol. ¿Qué se esperaba? Vamos a saber qué se esperaba del portero. Vamos a saber cómo se entrenaba en aquella época y vamos a ver cómo y por qué fue evolucionando el puesto de portero. ¿Qué podemos valorar del puesto de portero? Por las historias que nos han contado y por las experiencias que hemos vivido, los que hemos sido porteros. Cuando éramos pequeños había muy pocos chicos que querían ser porteros. ¿Por qué? Porque era un puesto que no tenía esa vista, que no estaba catalogado como un posible jugador importante. No tenía trascendencia el puesto. Todos los niños querían ser verdaderos partícipes, verdaderos protagonistas, y lo que querían era estar en las posiciones donde se podía meter gol, donde todo el mundo veía pues el hecho de que eran jugadores importantes a la hora de meter goles. Pero poco a poco el puesto fue evolucionando, siendo más atractivo gracias a la aparición en el tiempo de grandes porteros con grandes actuaciones. Recordamos todos a Zamora, Ramaller, Iríbar, Arconada, Zubizarreta, Bullo, Víctor Valdés, Casillas y otros que seguramente que me dejo en el tintero. Gracias a las actuaciones de estos porteros colaboró a que aparecieran más candidatos en los niños y en las niñas para optar por esa posición. ¿Qué pasó al principio? ¿Qué se esperaba del portero? Bueno, pues del portero se esperaba que pararan los balones, que evitaran el gol de la forma que pudieran, de cualquier forma. Veamos lo que nos dice uno de nuestros colaboradores en un vídeo.
Hola, quiero compartir mi punto de vista referente a la evolución en la actividad del guardameta a lo largo de estos años. Veamos lo que era para el guardameta. Principalmente que parase. Que parase todo. Pues como fuese, lo importante era impedir el gol. Esa era su misión principal y su responsabilidad, con la dificultad de una posición muy cercana a la portería, lo cual limitaba su posibilidad de interceptación, con una movilidad relativamente reducida a las proximidades de la meta y con unos mecanismos técnicos poco favorables para la eficacia y generando además segundas acciones con el riesgo para su integridad física, donde el arrojo y la valentía eran cualidades muy valoradas. Afortunadamente, con el transcurrir de los años, fueron apareciendo guardametas con una visión e interpretación del juego totalmente diferente y generando las bases para el posible hacer de porteros en el futuro como los conocemos hoy. Bien. ¿Qué nos viene a decir Manuel? Nos viene a decir Manuel que antiguamente los porteros, pues a pesar de no tener entrenamientos específicos, lo que salía de ellos era valentía, arrojo, perseverancia, y con eso tenían que subsanar el trabajo de evitar que encajar goles. Vamos a ver unas imágenes que nos van a hacer ver un poquito mejor lo que nos dice el especialista. Bien, ahí vemos, fijaos de qué año serán estas fotografías, vemos donde vemos lo que nos estaba explicando Manuel. Si vemos la primera fotografía de 1929, es una estirada un poco ortodoxa a la hora de ir a recoger un balón. Todos estos trabajos se realizaban sin haber tenido trabajos específicos, simplemente era lo que salía de los propios porteros. Vemos en 1932 un bloqueo alto, en teoría, pues digamos está realizado de forma defectuosa, bueno, pero era lo que tenían, era con lo que podían hacer porque era lo que les salía. En 1958 vemos una salida, una estirada, una valentía, y se ve lo que nos decía Manuel, la valentía, el arrojo de los propios porteros que salían de ellos. Y si vemos la siguiente fotografía, en 1962, en 1966 y en 1966 una estirada que eso actualmente sin entrenar, yo entiendo que habrá porteros que sean capaces de realizarlos. Pasamos a la siguiente imagen. También nos habla Manolo de que hubo porteros que estaban avanzados a su época y que fueron la base para las diferentes actitudes que se trabajan actualmente. Tenemos ahí a Ricardo Zamora, a Bula Grossi, a Amadeo Carrizo y a Levis Yahin, que son velocidad, agilidad, decisión, valentía, grandes porteros que todos habremos oído hablar de ellos y que tienen en la historia grandes actuaciones. ¿Cómo entrenaban? ¿Cómo entrenaban? La forma de entrenar de los porteros pues era peculiar. En aquella época los porteros hacíamos prácticamente el mismo trabajo que hacían los jugadores de campo. Los jugadores de campo corrían, nosotros corríamos. Los jugadores de campo subían cuestas, nosotros subíamos cuestas. Los jugadores de campo hacían el test de Cooper, nosotros hacíamos el test de Cooper. O sea, hacíamos prácticamente los mismos trabajos que realizaban los jugadores. Veamos qué nos dice Manolo Amiro en un vídeo. Durante mucho tiempo la actividad en los entrenamientos por parte del guardameta está orientada
como un jugador de campo más. Esfuerzos, cargas, número de repeticiones, no siempre iban acorde con las demandas del puesto de guardameta. Aunque generalizar no es el modelo adecuado, en muchos casos la actividad de los entrenamientos dejaba o limitaba una progresión importante en la figura del guardameta. Como consecuencia de una escasa variabilidad, casi no se tenía a tanda de tiro los viernes, los juegos después de los partidos, o algún corner ocasionalmente, improvisación en las tareas, falta de continuidad a lo largo de la temporada y, por supuesto, una escasa atención en las etapas de formación. ¿Por qué se daba esto? Bueno, fundamentalmente porque el único responsable del trabajo era el entrenador. No había nadie que le ayudase y tenía que trabajar con todo el grupo y se hacía difícil manejar ese tipo de situaciones. Hasta que posteriormente aparece la figura del ayudante, que se encargaba normalmente, según indicaciones del entrenador, de trabajar con el portero, aunque también se da la circunstancia que la falta de información en aquel momento o de formación en la actividad específica del portero pudieran ser casos importantes para un mejor desarrollo de la actividad. Bien, como vemos, lo que nos dice el experto es que efectivamente en la época pues, no disponían de unos conocimientos adecuados para realizar el trabajo específico de portero, no disponían de medios y bueno, pues lo que hacían es que si algún entrenador tenía un colaborador, pues actuaba o ayudaba en esta materia escasamente porque los conocimientos eran mínimos o se valían a lo mejor del trabajo entre los 2 o 3 porteros que pudieran participar en cada equipo con los conocimientos que pudieran tener de cada uno. Vamos a ver una imagen, una diapositiva, donde vamos a ver gráficamente lo que Manolo nos estaba explicando. Bien, vemos aquí estas 4 imágenes que nos van a explicar gráficamente lo que nos viene a contar a Manolo a la hora de los entrenamientos. Si vemos en la primera fotografía, vemos lo que nos hablaba Manuel, de que uno de los aspectos importantes que se trabajaban en aquella época, al tener recursos escasos, era la serie de golpeos a puerta que se realizaban desde la frontal, de las baterías de tiros, que lo que hacían era, pues más que entrenar al portero, pues trabajar la puntería de los jugadores de campo. En la imagen siguiente vemos otro de los aspectos que nos explicaba Manuel, que era el trabajo entre los 2 porteros o 3 porteros en función de los que tuviera cada equipo, lo que pudieran aportar cada uno de ellos. La otra imagen abajo, en la parte de izquierda, abajo vemos lo del ayudante. Si el equipo el entrenador tenía un ayudante, pues este ayudante, dentro de sus posibilidades, pues aportaba lo que pudiera. Aquí vemos trabajando con los porteros, mientras que los jugadores están trabajando otros aspectos con el entrenador. También vemos aquí una fotografía, bueno, esta a lo mejor no tiene nada que ver con los entrenamientos, pero digamos que es una imagen de cómo los jóvenes de aquella época, con su interés, sus ganas de jugar al fútbol, jugaban al fútbol de cualquier forma, ponían 2 camisas, 2 mochilas en el suelo para hacer una portería y ahí los tenéis jugando al fútbol. Otro de los aspectos que se utilizaban mucho en aquella época, pues era, como decía Manuel, el trabajo de acceso a balón parado. Y no siempre, ¿por qué no siempre? Porque no todos los entrenadores tenían capacidad para desarrollar jugadas de acciones a balón parado. Entonces, digamos que hacían lo que podían y esa era la base que tenían los porteros para estar preparados en aquella época. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Antes de que pases, Miguel Ángel, perdona que te interrumpa, pero por interactuar y que todo pues, sea un poco más dinámico, yo te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Tú crees que eso que Manolo nos ha explicado y que tú has corroborado y que puedo estar de acuerdo en una gran parte de las cosas, no se sigue manteniendo en los clubes modestos? Bueno, yo creo que a las alturas que estamos, en todos los clubes modestos, siempre, casi todos, no sé si puedo asegurar si todos, pero casi todos tienen un entrenador de porteros. Yo creo que la mayor parte de los clubes ahora tienen las escuelas de fútbol y prácticamente todas las escuelas de fútbol tienen la figura del entrenador de porteros. Puede ser que aún haya algún club modesto que carezca de esta figura que es el entrenador de porteros, pero yo creo que actualmente la mayoría de los clubes tienen esta figura que es importantísima. Pero que exista la figura no significa, creo yo, que realmente sea un entrenador de portero. Puede que haya una persona que tenga un cierto interés, al que como lógicamente económicamente no se le puede pagar mucho, pues no esté lo suficientemente preparado. Y yo creo que todavía se sigue manteniendo en las categorías inferiores, no hablamos de los clubes de un cierto nivel, por supuesto, sino que son los menos al final, sino en general la figura del entrenador de porteros sigue siendo una persona con bastante escasa formación. No hablo gente como, por ejemplo, tú, como, por ejemplo, y no es falsa modestia, puedo ser yo, o gente que, lógicamente, nos hemos preparado y nos hemos desarrollado. La prueba es que nosotros en la escuela de entrenadores, que podemos conceder la licencia de portero básico que les permita esta tercera división, tenemos muchas dificultades para completar los cursos. Es decir, que esa figura sigue siendo todavía una figura muy autodidacta y que yo creo que está bastante alejada todavía de lo que debía ser en cuanto a su formación. Sí, es cierto. Sí es cierto que muchos de los que tienen la figura de entrenador de porteros a lo mejor no tienen la preparación que deberían de tener, ¿no? También es cierto que la mayoría de estas personas que ejercen la figura de entrenador de porteros en equipos como estos suelen ser porteros que han estado participando en esos clubes, que no se han preparado, que no han ido a hacer un curso de porteros, que a lo mejor la mecánica que tiene, la metodología que tienen es por ejercicios que ven. Sabes que ahora en las redes sociales se publican muchísimos trabajos de porteros, y sí que es cierto que en nuestros cursos hay poca gente que se atreve a decidir, voy a prepararme, voy a prepararme para poder ejercer este puesto como una mínima profesionalidad, digamos, ¿no? Pues bueno, desde aquí, si te parece, les invitamos a que cuando la Federación, bien española, bien madrileña o cualquier otra territorial, donde esté aquellos que nos puedan ver, convoquen algún tipo de cursos de especialista en porteros, pues que son bastante baratitos, asequibles, no son de mucho tiempo y que creo que sí que es interesante que se formen para que esos ejercicios que van copiando de internet, que tú sabes que muchos, he visto que esto lo hacen para los porteros del Barcelona. Bueno, que sean capaces de generar sus propias prácticas. Nada más, simplemente era ese inciso, Miguel Ángel, cuando quieras continuar. Vale, pues a continuación de lo que estabas diciendo, pues sí, efectivamente, que nosotros desde aquí les invitamos a todo el que quiera prepararse, a todo el que quiera documentarse para poder ejercer esta profesión, que es una profesión muy, muy, muy grata, que se inscriban en los cursos que preparamos aquí en la Federación, en cualquier territorial, y bueno, pues que sean valientes y vayan hacia adelante. Bueno, continuamos con la presentación y llegamos a la diapositiva número 3, que nos va a contar qué es lo que
influyeron en las modificaciones de las reglas a la hora de la evolución del puesto de trabajo. Desde la creación del fútbol allá por el año 1863 hasta nuestra época se han hecho muchísimas modificaciones de la regla, pero no fue hasta la década de los 90 cuando las modificaciones de esta regla empezaron a influir en la evolución del puesto de porteros. Veamos en un vídeo qué nos explica a nuestro experto Arévalo. Bueno, también hay otro punto muy importante, que es la modificación de las reglas, en que nos ha cambiado a los porteros, a los entrenadores de porteros, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Te diré que en los entrenamientos nos ha hecho mucho de pensar, ¿sabes? Todos estos cambios de regla, ¿sabes? Ahora mismo, al día de hoy, los entrenadores ya tienen muy valorado la posición del portero, y para ellos es muy importante los entrenamientos de porteros. Es muy importante, pues, desde los entrenamientos ofensivos hasta entrenamientos defensivos, el portero está muy implicado con el grupo. Ahora mismo los entrenadores están utilizando mucho a los porteros en los entrenamientos grupales, ¿sabes? Tanto en posesión, tanto en los reinicios, en la continuidad. Todo esto en los entrenamientos es muy importante al día de hoy, y por eso es muy importante que los entrenadores no den importancia a nuestro entrenamiento y a nuestro espacio, para que los porteros, cuando vayan a trabajar con el grupo, sepan cómo, cuándo y por qué se hacen las cosas. Yo creo que las reglas, los cambios de regla han hecho modificar los entrenamientos de porteros, como he dicho. En los partidos, pues también, igual. En los partidos, pues qué te voy a decir, los cambios de regla, pues al portero ahora mismo está jugando como último hombre fuera del área, muy adelantado. Además, en los partidos es muy importante para el grupo que el portero sepa cuándo hay que reiniciar en corto, cuándo hay que reiniciar en largo, cuándo hay que dar una continuidad con el lateral, con el media punta, cuando tienen que dar la continuidad en largo. Los porteros es importante que tengan variedad, y para esto están los entrenamientos, y ahí es donde los porteros es donde más han destacado ahora mismo, y están trabajando mucho. Me consta que todos los entrenadores de porteros están trabajando mucho con sus porteros para mejorar este aspecto del juego. Entonces, en conclusión, todo el tema de cambio de regla sí ha hecho modificar tanto entrenamientos como en el juego. Bien, pues después de que nos dice nuestro experto Arévalo, ¿cuáles fueron las reglas modificadas más importantes que hicieron evolucionar el puesto de trabajo? Pues yo recuerdo cuando yo empecé a jugar al fútbol, que había una regla que era que podíamos coger el balón cuando queríamos, con la mano, soltarlo, rodando por el área, volverlo a coger, y eso nos daba una tranquilidad y una visión diferente, en el sentido de que lo utilizaban muchos entrenadores o muchos porteros para perder tiempo. De ahí que vinieron las diferentes modificaciones. Modificaciones que empezaron a hacer los cambios en la evolución. Por ejemplo, antiguamente en la cesión de un compañero, pues podíamos coger el balón con la mano, y a partir de la década de los 90, pues empezaron a modificarse. Ya un jugador te cedía el balón con el pie y no podías cogerlo con la mano. No podías no cogerlo, sino ni tocarlo con la mano. Solamente podíamos coger el balón cuando nos iba cedido con la cabeza. A partir de ahí, yo creo que fue cuando empezamos a necesitar adaptarnos, a necesitar
mejorar las técnicas con el pie, a mejorar diferentes aspectos. Otro aspecto que también influye muchísimo fue la ley, la regla, la modificación de la regla, que cuando un jugador era el último defensor y hacía una falta, se producía una expulsión. Ahí tuvimos que también valorar el espacio donde nos podíamos mover para tratar de evitar estas situaciones. Bueno, la necesidad de adaptarse a esas nuevas modificaciones de la regla en relación a lo que afectaba al portero lleva implícito que la aparición de los entrenadores de porteros, de los especialistas, digamos, ¿no? Vamos a ver un vídeo de trabajo de uno de nuestros colaboradores, Arévalo, en el cual vamos a ver pues que la evolución, como venimos viendo, de las acciones del portero y la necesidad de la aparición de estas figuras como eran los entrenadores de porteros para que el puesto de portero pudiera ir evolucionando en función a las modificaciones que se venían realizando en las reglas de juego. Miremos. Bueno, como veis, ahí están trabajando el blocaje en blanco con una acción posterior, o sea, anterior, perdón, con la ayuda del entrenador porteros que les está ayudando. Vemos lo implícito que lleva la colaboración entre los porteros para que sea una tarea dinámica en la cual vemos aspectos diferentes, aspectos tanto técnicos como tácticos y físicos. Tenemos que saber, que lo sabemos, que los trabajos de porteros ya no tienen nada que ver ni tanto en lo técnico como en lo físico, porque todas las tareas actualmente de los trabajos específicos de portero llevan los aspectos técnicos y los aspectos físicos. Como vemos, no tenemos voz, son trabajos integrados, son trabajos en los que se dan diferentes acciones, bloqueo por arriba, bloqueo pero todo lleva implícito un aspecto físico. Aquí vemos también, como veíamos anteriormente, las acciones que son necesarias para la evolución del puesto de porteros. Aquí vemos otro aspecto que lleva implícito una preparación física específica, incluyendo aspectos técnicos. Aquí en esta figura vemos igual unos aspectos tanto técnicos como tácticos a la hora de los trabajos. ¿Qué conseguimos con esto? Con estos trabajos, con la aparición de los entrenadores de portero? Pues que la adaptación a la hora de necesitar la implicación de un portero en el juego fuera más rápida. Poco a poco, en el tiempo, estos aspectos técnicos, estos aspectos de trabajo se fueron evolucionando hasta el punto en el que los porteros, sobre todo a nivel profesional, eran importantes, era necesaria su participación sobre todo a la hora de darle continuidad al juego. Vamos a ver un vídeo, en este caso un vídeo de un portero profesional, del Nedved, el portero del Bayern de Múnich.
gar nicht, liegt mir fern. Aber da kommt noch Mario Götze, da kommt noch Bastian Schweinsteiger, da kommt vielleicht irgendwann auch Holger Badstuber wieder dazu. Wir haben noch heute Kollegen wie Dante, Javi Martinez, Luis Gustavo und Manuel Neuer gar nicht auf dem Platz. So, damit endet jetzt noch meine kleine Warnung an Fußball Deutschlands. Die Bayern haben Exzellentes zusammengeholt in den letzten Jahren. Und wenn sie das so spielen wie jetzt hier in Bueno, como hemos visto en este vídeo, la importancia de la participación en el juego del portero, esto es prácticamente ya en la actualidad, a pesar de que tenga unos años el vídeo, es prácticamente ya en la actualidad. Pero hemos visto como, en este caso, Nedved, desde el inicio de la jugada, ha hecho apoyos, ha hecho aspectos técnicos en pases, apoyo, visión de juego y bueno, pues lo que estábamos hablando de la importancia de los trabajos de los porteros, de los entrenadores de porteros para llegar a este punto. Pasamos a la siguiente diapositiva, que nos va a hablar. Hemos visto hasta ahora cómo ha ido poco a poco evolucionando el puesto de portero desde los inicios, que el portero estaba implícitamente para evitar el gol de la forma que fuera posible, cómo poco a poco, en función especialmente a las modificaciones de las reglas, pues ha tenido que ir evolucionando el portero en los aspectos técnicos, en los aspectos tácticos, implicarse tanto en el juego de ataque como en el juego defensivo y ganando poco a poco una importancia importante en el juego. Vamos a ver todo esto que hemos visto, toda la evolución en los aspectos de trabajo de portero. Vamos a ver qué evolución produjo en el rol del portero en el juego. Para ello vamos a ver una explicación que nos da nuestro experto Arévalo en el siguiente vídeo. Muy bien, pues ahora sobre la evolución del rol del portero en el juego, pues sí, ha habido una evolución muy grande. Yo creo que los porteros somos el colectivo que más modificaciones ha habido en las reglas y por ello nos ha llevado a tanta evolución en la portería. Desde la regla de que cogías con la mano el balón y podías estar el tiempo que tú quisieras, dar los pasos que tú quisieras, hasta la regla de los 6 segundos o la regla de la cesión hacia atrás al portero, donde no se podía coger con la mano. Todo esto nos ha llevado a evolucionar, tanto a los porteros como a los entrenadores de porteros. Nos ha hecho pensar, como he dicho anteriormente. Ahora mismo, pues, el portero es importantísimo en el juego ofensivo, no solo en las acciones defensivas, como también he recalcado anteriormente, ¿sabes? Entonces, el portero al día de hoy ha evolucionado muchísimo, digo yo, ¿sabes? Y creo que es importante para el fútbol que siga evolucionando, no solamente el tema de porteros, sino en toda parte del campo. Los porteros ahora mismo, vemos porteros que reinician el juego maravillosamente. En España tenemos porteros fabulosos que juegan con el pie, porteros que dan continuidad del juego adecuadamente. Porteros que hacen una cobertura al equipo, porteros que están activos en todo momento, implicados. Esto es lo que nos hace evolucionar por las reglas. Las reglas nos han hecho evolucionar a estar implicadísimo en todo momento del partido. Creo que la evolución del portero, vuelvo a repetir, ha sido grandísima. Creo que tenemos en España porteros de alto perfil,
muy buenos porteros. La prueba está que hay porteros en Europa, por toda Europa, españoles y destacando, tanto Adrián, Kepa, De Gea, son porteros que están en lo top del fútbol. Y creo que todo esto es debido a los entrenamientos de porteros, a los entrenadores de porteros que hay en España. Yo creo que los entrenadores de porteros en España han dado una calidad muy alta al fútbol y al portero español. Por eso creo que, bueno, como ya te he dicho, que la evolución del portero ha sido muy grande y ese es donde más ha habido esa evolución. Bueno, como nos dice Arévalo, la evolución del portero fue en muy alto porcentaje debido a las modificaciones del juego, pero pienso que, como nos va a decir esta diapositiva, que ha habido otros aspectos que también han influido en la necesaria y obligatoria evolución del rol del portero, ¿de acuerdo? Si vemos aquí en la imagen primera de la izquierda, modificaciones de las reglas del reglamento, implicaron en la implicación definitiva en el juego con los pies y las técnicas afines, o sea, el control y el pase. Hubo que trabajar muchísimo con los porteros para mejorar en los aspectos técnicos afines, que llevan implícito el control y el pase, un mayor control del espacio en las acciones por riesgo de expulsión, lo que hablábamos antes, de que tuvimos con la regla de que el último jugador, si había una falta, era tarjeta roja, pues hubo que trabajar muy implícitamente los espacios donde se debía mover el portero. También tuvo una influencia importante la evolución en los sistemas de juego, como nos dice el siguiente diagrama, posiciones defensivas más o menos adelantadas según el sistema de juego. En función del sistema de juego que se empezó a utilizar, el portero debería estar más adelantado, más atrasado en función de los movimientos para dar cobertura al equipo. Visión del juego en la transición defensiva o ofensiva. Participación activa en el juego, en el inicio y continuación del juego, lo que veíamos antes en el vídeo de Nedved, y también influyó muy importante la velocidad del juego. Sabemos, sobre todo los que tenemos más edad, que el ritmo, la velocidad del juego ha subido en muchos enteros y ha sido necesario evolucionar en ese sentido. Mayor actividad en espacios reducidos, mayor agilidad en la hora de salir, a la hora de salir a bloquear un balón o de salir a tapar algún hueco, rapidez de ejecución en acciones de segunda jugada, o sea, la velocidad de reacción a la hora de incorporarnos para intentar solucionar una segunda jugada. Y esto nos ha conducido a que un portero tenga la implicación directa en el juego, como vamos a ver ahora en un vídeo en el que aparece un portero, el portero Ederson del Manchester City, que veremos cómo todo esto que hemos estado hablando viene relacionado a este trabajo. Si no titular, por lo menos hubiera sido uno de los recursos. Le pide Pep Guardiola a su equipo. Exacto. Bien, hemos visto la actuación de Ederson en este vídeo, la importancia de la evolución del portero durante el tiempo, durante los años, para llegar a esta situación en la que hemos pasado de que el portero no tuviera un valor tan importante a los principios, como poco a poco, durante el tiempo, el transcurso de los años, las modificaciones, los cambios de sistema de juego, la velocidad en el juego, ha hecho que el portero evolucione y llegue hasta un punto de que actualmente el portero es una pieza importante tanto en las transiciones
como siempre hemos sabido que es importante que el portero, su principal objetivo sea evitar el gol. Bueno, hemos llegado al final, de esta ponencia. Vamos a ver ahora la despedida de nuestros colaboradores y posteriormente, si el moderador lo que será oportuno y hay tiempo, pues pasaremos a contestar algunas preguntas que hayan realizado nuestros espectadores. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y por vuestra participación y recibir un cordial saludo y nos quedamos en casa todos. Venga, un abrazo. Un abrazo para ti, Manolo. Muchas gracias por tu colaboración, por tus opiniones expertas y bueno, en casa. Hola. Pues nada, Leo. Ha sido un placer estar un rato con vosotros, compartir y hablar un poquito sobre el mundo del portero, que tanto nos apasiona. Y nada, dar las gracias a Miguel por esta invitación, mandar un fuerte abrazo y saludos a tanto a Manolo como a Roberto. Y nada, espero que todos estéis bien, espero que la familia también y que cuidéis mucho de vuestra familia. Ha sido un placer, como he dicho antes, y nada, pronto nos vemos y estamos en el campo. Un abrazo a todos. Un abrazo, Arévalo, muchas gracias por tu participación y que todo te vaya bonito, que sigas con tu trabajo y que todo te vaya bonito. Bueno, pues en principio, primero agradecerles a los compañeros que hayan prestado a participar en tu presentación. Agradecértelo a ti, por supuesto, por la colaboración que siempre y el espíritu que siempre de compañero que tienes con todas. Y bueno, pues vamos un poquito a dedicarle un poquito de tiempo a lo que ha sido la presentación. La presentación nos has explicado muy detalladamente cómo ha sido esa evolución del portero, que realmente al final evoluciona como evoluciona el fútbol. No es que se haya quedado estancado. El fútbol tiene unas demandas que en nuestra época pues ya empezaban a tenerse, porque a nosotros nos ha tocado justo el periodo de cambio de las normas. A lo mejor la gente actual pues eso no lo ve como una circunstancia que pudo modificar la situación nuestra, pero nosotros, que sí que nos tocó vivir, pues la sufrimos y fuimos los que realmente tuvimos que iniciar ese tránsito hacia las mejoras sobre todo en las condiciones para mí técnicas con el pie, que fue lo que más nos pudo costar, porque al final el acostumbrarte a jugar con una dinámica más o menos, pues hombre, éramos gente que ya estábamos en un cierto nivel, que teníamos una cierta competencia y que bueno, pues ya teníamos experiencia y nos permitió adaptarnos con cierta. Sí que es verdad que el hecho de tener el pie como un elemento a utilizar con mayor frecuencia, aquí sí que supuso pues una serie de modificaciones a la hora de pues entrenar, etcétera. También es verdad, como te comentaba antes, que hoy los porteros tienen la oportunidad de jugar en un terreno de juego que apenas sufre cambios durante el año. Nosotros nos tuvimos que enfrentar a situaciones delicadas donde los terrenos de juego pues no tenían esas condiciones. Pero lo que sí que te iba a hacer era la siguiente pregunta. A mí siempre me preocupa la situación de desmotivación, que sobre todo aquellos porteros que no han alcanzado una altura lo suficientemente para lo que hoy se considera como necesaria, se está produciendo. Hoy casi ningún equipo, ya no digo de élite, pero prácticamente tampoco de
niveles inferiores, una tercera división, preferente, encontramos porteros de pequeña estatura. Y yo creo que debemos también nosotros como formadores, que al final somos formadores, hacer ver a la gente que no hay que denostar ese tipo de portero, que hay que darle una cierta oportunidad también. ¿Tú qué opinas con el hecho de que ahora los entrenadores, ninguno quiere un portero de la altura de, por ejemplo, Paco Bullo? Estamos hablando de Paco Bullo, un portero que defendió la portería del Real Madrid tantos años, o mi propio compañero Juan Carlos Ablanedo, portero que fue 3 veces Zamora. O sea, esos porteros hoy no tendrían la oportunidad, pero no tendrían la oportunidad no de llegar a primera división, sino de apenas tener la oportunidad de jugar ni en juveniles. ¿Tú qué consideras sobre ese tema? Porteros de la estatura de los porteros que tú has mencionado, Ablanedo o Paco Bullo. Sí que es cierto de que los entrenadores, ya no solo los entrenadores, sino los directores técnicos o secretarios técnicos de los diferentes equipos, pues lo que buscan es salvaguardar en este caso el puesto de portero. Lógicamente se puede llegar a pensar que un portero de una estatura más alta pues te va a dar más consistencia, pero la realidad es que a lo mejor en algunos aspectos sí, yo pienso que a lo mejor en el único aspecto que te puede dar más consistencia es en los balones aéreos, pero la historia nos viene a decir que efectivamente hemos tenido porteros, sobre todo aquí en España, con una estatura media, baja, por decirlo de alguna forma, que han tenido una consistencia muy, muy, muy importante. Sin ir más lejos, el comentario que haces en relación a Ablanedo. Ablanedo era un portero que tenía una estatura muy alta, pero era un portero valiente, era un portero decidido, igual que Paco Bullo, que lo que era su ámbito de trabajo en el área pequeña lo mantenían con todas las garantías. Entonces, yo sí apostaría en darle oportunidades a estos porteros que salen, que no tienen una estatura media alta, pero que tienen unas condiciones, que pueden tener unas condiciones que sean resolutivas a la hora de jugar al fútbol. Estoy más. Pues mira, te agradezco mucho ese comentario, porque yo tengo mucho esa discusión y, oye, yo no solo admiraba a Paco Bullo, que fue jugador del Real Madrid, ¿no? Sino encima Ablanedo fue el portero que siempre jugaba en vez de yo, porque era mucho mejor como portero, aunque yo le sacase 20 centímetros de altura. Y yo quiero poner un poquito en valor a muchos de los chavales que se les está coartando esa posibilidad por el simple hecho de que no, como es más alto, no, vamos a ver cuáles son al final las aportaciones que te hace, porque al final lo que los entrenadores siempre valoran, y yo siempre les intento transmitir a la gente, es que todavía no conozco ningún portero al que se le haya dado el trofeo al mejor pasador, al mejor asistente. No, al portero al final el trofeo que se le da es el Zamora, que es al portero menos goleado. Y tenemos que poner en valor a aquellos porteros que sean capaces de defender muy bien la portería, sea cual sea la estatura. Que luego, per se, encima tienen la aportación que con el juego, pues muy bien. Pero no nos olvidemos que estamos priorizando mucho actualmente el tema del juego con el pie y no siendo conscientes que al final, cuando tú decides qué portero vas a poner en el 11, siempre valoras el que te asegura encajar menos goles. Otra pregunta que te iba a hacer, Miguel, perdón. Tú, desde tu experiencia entrenando en fútbol femenino, ¿cómo has visto la evolución técnica en la mujer? Bueno, pues hay que valorarlo desde el punto de vista de que las mujeres antiguamente no jugaban al fútbol. No podíamos pensar de que iban a tener las cualidades que ahora están demostrando tener, ¿no? La evolución del puesto, bueno, pues a grosso modo la veo igual que la evolución de los chicos en la selección masculina. Actualmente tenemos porteras
sobre todo a nivel profesional, porteras importantes, porteras con un nivel muy alto que han desarrollado y han evolucionado muy palpablemente. Yo lo recuerdo antes de yo viajar a Guinea, como tú sabes, estábamos en la coordinación de los entrenamientos de porteros de la selección de fútbol de Madrid, y teníamos porteras importantes en los niveles, en las diferentes categorías. Y esas porteras, algunas de ellas están jugando en la primera división y han evolucionado muy favorablemente. Para evolucionar, obligatoriamente es necesario trabajar, necesario tener un entrenador de porteros que tenga conocimientos, que esté preparado y que ayude a estas chicas a evolucionar. El fútbol femenino actualmente está a un nivel muy importante de calidad en todos los sentidos. Te voy a incidir un poquito más en este mundillo porque como a ti y a mí pues nos gusta mucho el mundo del fútbol femenino. Te voy a incidir un poquito más, un poquitín para puntualizar un poquito más. ¿No crees que nos equivocamos a veces al querer comparar el trabajo del portero de fútbol femenino con el trabajo del portero del fútbol masculino, dado que hay unas condiciones físicas que hacen que nuestro juego, que el juego propio de la portera con respecto al portero sea o tenga sus peculiaridades y sus características propias? Bueno, yo creo que la verdadera diferencia es en la anatomía. Sí que es cierto que el fútbol masculino en relación al fútbol femenino, yo la diferencia mayor que veo es la velocidad. El fútbol femenino está a un nivel muy alto, muy alto actualmente. Es altísimo. Yo la verdadera diferencia que veo es la velocidad. A la hora del trabajo, lógicamente, la anatomía, la constitución del cuerpo masculino con la constitución del cuerpo femenino, pues tienes unas diferencias, pero son diferencias en fuerza, a lo mejor en la velocidad, que implican aspectos muy concretos. Y sí, efectivamente, yo creo o pienso que los trabajos que se realizan con los porteros masculinos no en muchos casos no son compatibles con el fútbol femenino. Me gusta mucho esta respuesta porque así hacemos que los entrenadores de porteros que están en fútbol femenino le den una vueltecita y sigan trabajando en esa adaptación a esa evolución que efectivamente técnicamente las porteras hoy en día no tienen nada que envidiar a los porteros. Técnicamente están en un nivel muy alto como tú has sido capaz de decir. Y ya para terminar, me gustaría que desde tu experiencia nos dejases un poco trazado a pinceladas qué aspectos tú, desde el punto de vista de la evolución de un portero, partiendo de un portero, vamos a poner de alevines, crees que es donde más debemos incidir? Para que la gente que le gusta un poco este mundillo, pues tenga un poco unas nociones a partir de las cuales desarrollar un poquito su perspectiva de qué es lo que debo incidir, ¿no? Porque hay a veces que, por ejemplo, yo voy a ver muchos entrenamientos, como vas tú, y ves que a porteros de prebenjamín les están intentando enseñar a sacar de volea, cuando prácticamente no tienen fuerza ni para sacar el balón del área. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Qué aspecto debe trabajar? Sobre todo a nivel técnico, ¿eh? Vamos a hablar de nivel técnico y táctico más que de temas condicionales. Por ejemplo, en edad de alevín, infantil y juvenil. Vamos a poner esas tres edades. Bueno, pues mira, yo soy partidario de que hay que empezar con los niños que quieren ser, o las niñas que quieren ser porteros, desde edades tempranas. Hay que enseñarles a parar, porque un portero lo primero que tiene que hacer es saber parar. Entonces, yo creo que a partir de en alevines o
del inicio, desde la categoría que queramos poner de inicio, hay que enseñarles a parar, bloquear de las diferentes maneras de posiciones de colocar las manos, colocar el cuerpo, colocar las piernas, blocajes medios, blocajes altos, blocajes bajos. O sea, lo que hay que hacer es enseñarles a parar. Progresivamente, pues enseñarles a caer. Tú sabes igual que yo, que una dificultad muy alta que tienen los porteros en el inicio es el miedo a la hora de caer al suelo. Entonces entiendo que progresivamente hay que ir enseñándoles la forma de caer, la forma de colocar el cuerpo, de colocar los brazos, de colocar las manos, así sucesivamente, y según vamos avanzando en edades, pues ir implementándole con acciones tácticas, con acciones, con la mejora del juego con los pies, progresivamente hasta llegar a un punto, pues entre cadetes, a la hora de llegar ya en infantiles de último año, cadetes, pues el portero tiene que tener unas condiciones básicas e importantes para dar un paso a juveniles, que en función de la categoría ya es una categoría muy, muy exigente. Pues me voy a quedar con estas últimas palabras que has dicho, que es enseñarles a parar. Efectivamente, eso es lo más importante, enseñarles a parar. Y para enseñarles a parar hay que hacer mucha incidencia en el nivel técnico. Desde aquí quiero a muchos entrenadores que tienen mucha voluntad, sobre todo en las edades muy tempranas, en las edades de inicio, no tengáis prisa en que ejecuten las acciones con mucha velocidad. No importa la velocidad a la que ejecute un portero con 10 años, con 11 años. Lo importante es que lo ejecute bien. Cuando vaya aumentando su fuerza, su velocidad, su potencia, no os preocupéis que ya ejecutarán con la suficiente fuerza y velocidad. Con estas últimas palabras de Miguel Ángel nos vamos a quedar, y es que aprendan a parar. Por supuesto, eso es lo más importante. Bueno, Miguel, muchas gracias, como te he dicho antes. Espero verte pronto por los campos y que nos sigas aportando día a día, tanto al claustro como al fútbol madrileño, tu experiencia y tu buen hacer. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti, Rodri, muchas gracias a Miguel Ángel Serrano Niño por esta oportunidad, y un saludo para todos los docentes, para todos los profesores del claustro y para todos los que han participado en esta ponencia. Gracias, saludos y que todo vaya bien. Bueno, pues ahora un abrazo y un recuerdo muy grande a todos los espectadores que nos han estado siguiendo, agradecerles su fidelidad a la Escuela de Entrenadores de la Real Federación de Fútbol de Madrid, y nada, espero veros pronto en la siguiente ponencia, que será muy, muy interesante, y que pronto tendréis la información puesta a vuestra disposición en nuestras redes. Muchas gracias a todos y buenas tardes.